Si tienes una hipoteca variable, esto te va a doler. En julio de 2026, el Euribor ha vuelto a subir, y no es una subida cualquiera, es más de 7 décimas más caro que hace un año. Eso significa que una hipoteca de 150.000 euros puede estar pagando entre 50 y 60 euros más al mes. Solo por este cambio. Y lo peor es que la mayoría de la gente no entiende por qué está pasando esto, ni qué puede hacer al respecto. En los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué está pasando con el Euribor, por qué ha subido, qué va a pasar en los próximos meses y, lo más importante, qué puedes hacer tú, hoy, si tienes o estás a punto de firmar una hipoteca. Bienvenido de nuevo a Fórmula Financiera. Aquí no hacemos predicciones vacías ni alarmismo. Vamos a los datos y vamos a lo que puedes hacer con ellos. Así que si te preocupa tu hipoteca o estás pensando en comprar una casa este año, quédate. Esto te interesa. Vamos a lo concreto. La media provisional del Euribor de julio de 2026 se sitúa en torno al 2,85%. Para que te hagas una idea de lo que significa esto, en julio del año pasado el Euribor estaba en el 2,079%, es decir, ha subido más de 7 décimas en solo 12 meses. Y no es un repunte de un día. Julio ha sido el segundo mes consecutivo de subidas, rompiendo una racha bajista que llevaba meses. De hecho, este es el nivel más alto que ha tocado el índice desde octubre de 2024. Si tienes una hipoteca variable de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1% sobre Euribor, tu cuota puede pasar de estar rondando los 855 euros a los 900 euros al mes. Esos son casi 50 euros más cada mes, solo por este movimiento. Antes de seguir, vamos a lo básico, porque mucha gente habla del Euribor sin saber realmente qué es. El Euribor, que viene de Euro Interbank Offered Rate, es el tipo de interés promedio al que los principales bancos de la eurozona se prestan dinero entre ellos a corto plazo. Es decir, no es un tipo que fije el gobierno ni el Banco Central Europeo directamente, sino un promedio que resulta de cómo se están financiando los bancos entre sí día a día. ¿Y por qué te importa a ti esto? Porque en España es el índice de referencia que se usa en la inmensa mayoría de las hipotecas a tipo variable. Cuando firmas una hipoteca variable, tu banco te aplica el Euribor más un diferencial pactado en el contrato. Por ejemplo, si tu hipoteca es Euribor más 1% y el Euribor está al 2,85%, tu tipo de interés real sería del 3,85%. Lo importante es esto. Lo que determina la revisión de tu hipoteca no es el valor del Euribor de un día concreto, sino la media mensual del mes que se use como referencia en tu contrato. Por eso vas a escuchar hablar tanto de la media provisional de julio, en vez de un único dato diario. Con esto claro, vamos a ver por qué esta media ha subido tanto en las últimas semanas. Aquí es donde la mayoría de canales se quedan cortos. Vamos a explicar el porqué de verdad. El Euribor no sube porque sí. Es el tipo al que los bancos europeos se prestan dinero entre ellos y responde a las expectativas de inflación y a las decisiones del Banco Central Europeo. Este verano ha coincidido con la reescalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Y esto no es un dato aislado. Los conflictos en Oriente Medio afectan directamente al precio del petróleo y del gas. Cuando la energía se encarece, la inflación futura se calienta y los inversores empiezan a exigir más rentabilidad para prestar su dinero. Eso empuja al Euribor hacia arriba. A esto se suma que el Banco Central Europeo subió los tipos de interés en junio por primera vez en casi 3 años y el 23 de julio decidió mantenerlos en el 2,25%, sin descartar más movimientos. Y aquí viene un dato clave. La próxima reunión del BCE no es hasta el 10 de septiembre. Eso significa que, hasta entonces, no haya ningún catalizador de política monetaria que pueda frenar esta tendencia. En resumen, geopolítica más energía más un BCE en pausa es la combinación que está encareciendo tu hipoteca ahora mismo. Esta es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Me cambio a una hipoteca fija o aguanto con la variable? Vamos a verlo con cabeza, sin dramatizar. Si tienes una hipoteca variable y tu revisión está próxima, tienes básicamente 3 caminos. Primero, quedarte como estás. Los analistas de Funcas y el panel de expertos del Banco de España sitúan el Euribor medio de 2026 entre el 2,6% y el 2,9%. Es decir, estamos dentro del rango esperado, no en territorio de pánico. Esto no es como 2023, cuando el Euribor llegó a cerrar julio en el 4,15%.
Segundo, negociar con tu banco. Muchas entidades ofrecen bonificaciones por domiciliar nómina, contratar seguros o vincular productos que pueden rebajar tu diferencial. Vale la pena llamar y preguntar, sobre todo si nunca lo has hecho. Tercero, plantearte pasarte a fija. Si tu perfil es de aversión al riesgo y quieres previsibilidad total en tu cuota durante los próximos 20 o 30 años, ahora puede ser un buen momento para comparar ofertas, especialmente si tu banco te permite hacerlo sin comisiones abusivas. No hay una respuesta única, depende de tu capital pendiente, de tu perfil de riesgo y de cuánto tiempo te queda de hipoteca. Si todavía no tienes hipoteca pero estás en proceso de compra, esto también te afecta. El contexto energético actual puede seguir presionando el Euríbor al alza en los próximos meses. Eso significa que, si estás valorando entre firmar ahora o esperar no necesariamente te va a salir más barato. La recomendación de varios analistas del sector es clara. Las condiciones actuales siguen siendo razonables, pero no tiene sentido demorar la firma esperando una bajada que, con este contexto geopolítico, no está garantizada. Aquí quiero que pienses un poco más allá de tu propia hipoteca. Cuando el Euríbor sube, no solo afecta a quien tiene un préstamo variable, también encarece el crédito nuevo, lo que puede frenar la compra de vivienda, ralentizar el consumo y generar presión política. De hecho, cada vez que el Euríbor sube con fuerza en España, se reabre el debate sobre la protección de los deudores hipotecarios vulnerables, moratorias, códigos de buenas prácticas bancarias y medidas específicas del gobierno. Así que esto que parece un número abstracto en una noticia, en realidad mueve decisiones políticas, decisiones bancarias y decisiones de miles de familias, todo al mismo tiempo. Vamos a cerrar con lo más práctico. ¿Qué va a pasar ahora? El BCE no se vuelve a reunir hasta el 10 de septiembre. Eso significa que el Euríbor va a moverse principalmente por las noticias geopolíticas y energéticas del verano, no por decisiones de política monetaria. Si el conflicto en Oriente Medio se enfría, es probable que veamos cierta relajación en el índice. Si se agrava, no sería sorprendente ver nuevas subidas antes de que llegue septiembre. La clave aquí es no tomar decisiones basadas en un solo dato diario, sino mirar la tendencia de la media mensual, que es lo que realmente usan los bancos para revisar tu cuota. Vamos a resumir todo lo que hemos visto. 1. El Euríbor está en máximos desde octubre de 2024, en torno al 2,85%. 2. La causa principal es la combinación de tensión geopolítica, subida del petróleo y del gas, y un Banco Central Europeo en pausa hasta septiembre. 3. Si tienes hipoteca variable, revisa si tu banco te puede ofrecer un mejor diferencial antes de plantearte cambiar a fija. 4. Si estás comprando ahora, no esperes una bajada garantizada. Las condiciones actuales siguen siendo razonables dentro del contexto. Y 5. Esto no es una crisis como la de 2023. Estamos dentro de un rango esperado por los analistas, así que la clave es informarse, no entrar en pánico. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que está pasando con tu hipoteca, dale a like, que así el vídeo llega a más gente que también lo necesita ahora mismo. Y si quieres que analicemos tu caso concreto, hipoteca fija, variable o si te compensa amortizar, déjamelo en los comentarios y lo cubrimos en un próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente.